Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar a las distintas organizaciones que nos acompañan y que han alertado sobre los posibles riesgos de un tratado de esta naturaleza. Lamentar que el ministro canciller se haya retirado de una instancia tan importante como este debate. Y a mí me gustaría partir desde el principio. El comercio internacional se funda en el principio de las ventajas comparativas. Para ponerlo en simple, dependiendo de un montón de factores y en términos agregados se pueden dar situaciones de ganar y ganar si dos países deciden abrir sus fronteras y comerciar. Obviamente los países tienen que hacer un cálculo de beneficios versus costos para ver si les conviene una forma de comercio u otra. ¿Por qué podría un país no querer eliminar todos los aranceles para abrir así un libre comercio con otros países? Si se miraran solo los potenciales beneficios del comercio, son principalmente mayor bienestar a través de la disminución de los precios de los bienes de consumo y mayores exportaciones en algunos de nuestros bienes, con impacto en empleo, crecimiento, etc. Y eso es donde principalmente se centra el gobierno para decirnos que sería bueno aprobar un proyecto de estas naturalezas. Pero lamentablemente no se miran los potenciales perjuicios. Que, por ejemplo, que muchas industrias tendrían que sucumbir frente a la competencia extranjera con pérdidas de empleo y que algunos bienes podrían subir de precio doméstico empujado por su demanda extranjera, como ha pasado también con algunos productos chilenos. Pero esto es algo que extrañamente vemos en las autoridades cuando se habla de estos riesgos. Entonces la ecuación que debiesen hacer los países parece fácil, pero no es tan sencilla. Y la tendencia económica ortodoxa lo que dice es que hay que confiar con fe ciega de que siempre abrir el comercio es bueno, pero creo que lo responsable es decir que también existen riesgos. Y esto lo comprendieron muy bien el Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, que durante larga etapa de su desarrollo de acumulación capitalista en el siglo XIX y parte del siglo XX fueron muy proteccionistas. Es más, hay autores que lo que dicen es que buena parte de su acumulación y experiencia tecnológica se dio precisamente porque mantenían aranceles altos y duraderos. Es decir, que lograron mantener una protección de su sistema económico para que siguiera un círculo virtuoso de lo que se llaman los rendimientos de escala y también de del efecto en red. Sumado a lo anterior, hace décadas, el premio Nobel Paul Krugman también se dedicó a abrir una nueva teoría económica que principalmente se mete en estos dos efectos, en la tendencia del cambio tecnológico y cómo puede un comercio, en este caso libre de la aduana en países distintos, ¿no? En países que tienen una diferencia en cuanto a su etapa de desarrollo, poder producir que unos países queden condenados o condicionados a un tipo de economía y otros países puedan ir evolucionando a etapas superiores de la economía donde hay mayor valor agregado. Es más, el economista coreano Ha-Young Chang cita en su texto Patada a la escalera la forma en que aquellos países que logran llegar a la cima luego impiden que el resto puedan seguir ese mismo camino, poniendo barreras mucho más grandes para el desarrollo. Yo también quiero dejar claro que hay quienes románticamente ven en el proteccionismo un valor en sí mismo, lo cual me parece ingenuo y muchas veces atentatorio contra el bienestar general. El tema es mucho más complejo y se trata precisamente de evaluar los beneficios o los costos. Ahora, después de esta introducción, ¿es el TPP un tratado de libre comercio? No precisamente. Incluye muchos capítulos que quedan fuera del ámbito del libre comercio que se trataría solo de los aranceles. Incluye temas en términos de telecomunicaciones, comercio transfronterizo, medio ambiente, empresas públicas, propiedad intelectual. Y en particular el TPP-11 tiene un capítulo en materia de propiedad intelectual que hoy día está suspendido, pero que podría fácilmente activarse cuando Estados Unidos quiera incorporarse en el futuro. Este capítulo trae muchas amenazas y potenciales desventajas para países como Chile, principalmente en temas de remedios biológicos, en semillas patentadas, en usos nuevos de medicamentos. Pregúntenle si no a los campesinos y campesinas colombianos lo que significó la resolución 970 mientras estaban tramitando el TLC con Estados Unidos, tras la cual se destruyeron toneladas de arroz de pequeños campesinos por considerarse que violaba la norma y el monopolio de uso que estaba en manos de empresas transnacionales. Vean el documental 9.70 para enterarse un poco más de eso. Pero la lógica del TPP es la que se aproximan los acuerdos después de la Organización Mundial de Comercio, del tratado con la Ronda de Uruguay, que es principalmente entregar certezas a los inversionistas más que a los estados. Por esto es que existen los tratados, o sea, los llamados paneles arbitrales de solución de controversias a los que acuden las empresas si quieren demandar los estados. ¿Qué significa esto? Eventualmente un país puede alegar cambio de condiciones que tenía una inversión y asistir a los paneles arbitrales en los que
según opiniones académicas, sugieren hay incentivos perversos y un sesgo proinversionista. La pregunta es entonces, no es si queremos ceder soberanía, ya lo hemos hecho con otros tratados, la pregunta es si queremos ceder soberanía por estos motivos. El tema es que con los 10 países del TPP tenemos acuerdo de libre comercio previo. Entonces, ¿por qué se insiste tanto en la aprobación? Se nos dice, y el ministro Larraín nos dice, que esto liberará aranceles en algunos productos de 5 países. Yo le pregunté si es que el ministro tenía análisis de sensibilidad de los productos para ver cuánto espacio de crecimiento y exportación había o cuáles eran las amenazas, o sea, cuáles industrias podíamos ver perjudicadas. No tienen estudios, no se han hecho. Lamentablemente estamos viendo este proyecto realmente a ciegas y por eso, dado que tenemos 10 países, dado que no sabemos cuánto ganaremos con abrir estos productos a 5 países, no tiene sentido poder votar hoy día con tan poca información. Le pregunto a los colegas si es que realmente pueden asegurar, si están en condiciones de asegurar que esto no traerá problemas a nuestra población en el futuro, si no se destruirán industrias y empleo, si no es la puerta de entrada para aumentar las normas de propiedad intelectual. Yo al menos no tengo esa certeza y por esta y muchas otras razones le pido a toda esta sala que hagamos un gesto de soberanía y un ejemplo votando en contra de este tratado transpacífico de los 11 países. Muchas gracias, presidente.